Ay, profe, primero que todo, le tengo que decir que sí estoy muy emocionado de por fin materializar esto porque le tengo que contar algo desde el plano personal. Yo hace rato venía pensando en hacer un podcast, he pasado por la idea de los colombianos exiliados, yo vivo en Montreal, digamos, entonces ese era un tema, los colombianos, la fuga de cerebros Claro, de los claro. colombianos afuera. Lo he pensado ya un buen tiempo. Después me puse a pensar en otras ideas y escuchándola a usted hablando con Cecilia Orozco, cuando su merced en diferentes momentos sugirió que pues que no tenemos espacios para hablar, eh, que necesitamos construir nuevas narrativas, creo que así terminó con Juan David Correa. Así es. Eh, entonces, desde que usted hizo ese podcast, yo quedé como con esa tarea y yo esperaba que alguien más abriera este espacio, pero como que nadie más lo abrió, entonces yo dije, no, yo tengo que sentarme a hablar con Francisco Gutiérrez Anín antes de que se acabe el planeta y escucharlo más seguido, profe. Antes de que se acabe el planeta. Muy bien dicho. Muy bien dicho, sí. Que nos coja riéndonos. Exactamente, exactamente. Listo, su merced. Entonces, el ataque. No, pues ya estamos. Listo, ¿Quién perfecto. dijo? Pues Entonces, es que me gustó mucho ese ejercicio que usted hizo con Cecilia de sentarse a hablar mierdita un poco. Me encantaron las preguntas de Cecilia. Yo creo que Cecilia es una de es quizá la periodista más ella es una mujer muy, respetable. muy lúcida, muy respetable Sí, y tiene un patrimonio impresionante. sí, 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 sí. Sí. Y sus preguntas apuntaban a un análisis muy cultural, que es algo que yo creo que usted medio mencionó en el podcast. Porque yo creo que, de cierta forma, Colombia es un país de abogados y siempre ha sido analizado por abogados y por periodistas. Yo creo que nos faltó o nos falta más, y como comunidad y como opinión pública, un análisis más antropológico, más cultural, más. Por eso me encanta invitar a un antropólogo a charlar, porque yo creo que Colombia tiene mucho miedo de mirarse a sí mismo, no se ha entendido a sí mismo y todos los análisis son muy superficiales. Eso también, su merced, lo digo en el podcast. Por andar mirando lo chiquito, nunca hemos hablado de lo grande. Estamos muy metidos en lo chiquito que uno obviamente lo entiende porque todos los días pues hay un gran enfrentamiento, un gran escándalo, etcétera. Pero hay que retornar de cuando en cuando a lo grande porque también estamos viviendo procesos de transformación muy grandes a nivel nacional y global. Ujú. Entonces, Entonces ahí, sí, digamos, para entrar en ese tema de las transformaciones, a su juicio, sí hay cambio, digamos, 3 años después del gobierno del cambio, sí hay cambios. yo creo que sí, yo creo que uno no puede ser, gracias, yo creo que uno no puede ser injusto con el gobierno, ha logrado cosas, obviamente hay muchas cosas que uno quisiera que hiciera de manera diferente, hay Ujú. otras muchas cosas que creo que fracasó, pero si uno hace la evaluación, constituyó una alternación al poder muy importante y, y que yo veo de manera positiva. Para mí uno de los grandes cambios es que por fin podemos opinar sin tanto miedo. Las personas de izquierda, yo me considero de izquierda y me voy a tomar Eh, el atrevimiento de decir que su merced también es medio de izquierda para hablar en sí, términos generales. no, sí, y yo creo que yo comparto muchos valores de izquierda, aunque manteniendo obviamente mi independencia crítica, pero Ujú. definitivamente sí, yo, digamos, para mí un valor absolutamente central es la inclusión social en un país salvajemente desigual. Entonces yo me imagino que eso ya me pone en esa orilla. Que no son, Eh, no son extremismos, son solicitudes o expectativas muy razonables, ¿no es? y además, no importa, realmente más allá de los terminachos, como decía muy bien Deng Xiaoping, no importa que el gato sea blanco o negro, sino que case ratones. Y yo creo que ahí hay un punto de encuentro que de hecho a lo largo de este gobierno se ha visto entre varios actores y creo que hay que más bien identificar cuáles son los ratones que necesitamos cazar y hacerlo Yo lo creo que más está muy rápido. claro, ¿no? Está muy Sí, claro, pero son cree. ratonzotes, son ratones bien Son ratones grandes que además se lo pueden comer se pueden comer al gato. Exacto, exacto. No, pues es que, ¿cómo describiría para como comenzar con un cliché, cómo describiría usted en una palabra el zeitgeist, el momento actual del mundo y de Colombia? Son muy diferentes. Y muy Ok. diferentes en un sentido que me gusta porque eh, el,
digamos, el grueso de mi vida adulta lo pasé en que Colombia estaba en una situación medio desastrosa y el resto del mundo parecía ir en buen camino. Ahora Sí, es al revés. ok, Ahora es al revés. O sea, pese a todos los escándalos y todas las inestabilidades, Colombia ha tomado un camino de alternación pacífica en el poder con un gobierno que está promoviendo la inclusión social y que ha hecho cosas muy tangibles en esa dirección. sí. Mientras que el mundo está en una situación muy peligrosa. Diferenciando, Colombia, digamos, tiene unos retos muy grandes. Yo creo que enfrenta tres esenciales. Uno es consolidar la alternación pacífica en el poder. Eso históricamente ha sido difícil para el país. Por eso yo creo que hay una incomprensión muy profunda de lo que significa este gobierno, que con todos sus defectos, y por supuesto que los tiene, etcétera, sin embargo, representa una alternación real al poder y una oportunidad histórica para el país, digamos, de consolidar una institucionalidad que absorba y que logre administrar y mantenerse viva, vigente, con la savia de esa alternación en el poder. En segundo lugar, inclusiones sociales masivas, en donde pondría en primerísimo lugar una reforma agraria de verdad, redistributiva. Y en Que tercer ese lugar, medio ha podido, o sea, bueno, ha habido digamos, avances, sí, pero no es creo que, o sea, ni siquiera le hemos comido la cola al ratón en ese caso, de acuerdo. ¿sí? Saltando todos los obstáculos, yo creo que hay al menos unas buenas señales en términos Hay al buenas menos señales. de reintroducir el discurso y de imponerlo en el debate en la opinión pública que durante tanto tiempo estuvo por fuera ese tema. Estuvo por fuera, volvió con La Paz, pero con La Paz era, digamos, una cuestión bastante pasada por agua. Mm, Y yo creo que Petro y la ministra actual están poniendo sobre el tapete digamos, el tema de la reforma agraria de verdad, verdad. Estamos muy lejos, creo que incluso en el planteamiento. Creo que ahí también hay un problema cognitivo de identificar cuáles son los objetivos, pero hay avances. Y ok. el tercer gran reto, digamos, es a lo que usted se refería, que es la pacificación de la vida social, y política, el hecho de que no haya sectores políticos que sean excluidos a bala. Ahí hay, digamos, un resultado ambiguo porque sí, está lo de Turbay, etcétera, pero en esencia todos los actores están pudiendo gritarse y odiarse, pero dentro de la legalidad. Sin embargo, yo creo que sigue habiendo ese ambiente de reproche hacia la izquierda en Colombia y quizás lo hablo desde una perspectiva demasiado personal. Yo siempre encontré mucha resistencia a dar opiniones de izquierda y de hecho yo tengo una premisa que estoy tratando de consolidar y es que yo creo que en Colombia ha habido un cordón sanitario en torno a la izquierda, Por pero su, ojo, no más allá de lo político, cultural y por su, social. por supuesto que lo hubo y de décadas, incluso de reformistas de verdad, ¿no? Por Ajá, ejemplo, Afonso López Pumarejo aceptaba el apoyo de los comunistas, pero nunca los metía en la mesa a conversar. ajá, Sí, claro, por votos, supuesto. voticos y apoyitos, sí. Claro, y muchos hubieran querido que ese escenario fuera verdad, pero el país cambió y ya no es verdad, y ya usted ve al país de verdad, al país pardo en las posiciones de gobierno, y eso me encanta, eso me parece muy bien. Pero, Sí, sin y embargo, ahí para reforzar un poquito la idea como de ese cordón sanitario, es analizarlo obviamente en los gobiernos pro establecimiento, que son todos, analizar ahora en lo que resultó ese cordón sanitario cultural e ideológico, y esto lo hablo en un marco de hegemonía cultural uribista, que yo creo que tampoco es algo que lo hemos analizado mucho en Colombia, de cómo ahora el ambiente está completamente viciado, incluso para ser de izquierda hoy. Hoy no podemos opinar. Hace unas semanas estaban buscando moderar el lenguaje de la izquierda utilizando este bulo de que las opiniones de los tuiteros habían generado el ataque a Miguel Uribe. Todas esas narrativas que yo creo que siguen reforzando ese marco mental de que opinar desde la izquierda en Colombia es prácticamente ser un criminal, un vulgar eh, bodeguero, no, pues. no, yo creo que había habido un cambio claro, y hay estúpidos que incluso a la primera gente que le lleva la contraria, los llaman bodegueros, etcétera. Tiene toda la razón en eso.
Pero yo creo que el hecho mismo de que la izquierda esté en el gobierno, de que esté diseñando políticas públicas, una cosa muy importante que no se le destaca a Petro es lo que no ha hecho, ¿sí? Ujú, Petro no generó el desastre y la catástrofe económica que se anunciaba para el país. Entonces, claro, una histeria y un intento, digamos, de crear el término en ciencias sociales es un pánico moral alrededor de cualquier opinión de izquierda. Y efectivamente hubo esta invención grotesca de que el lenguaje descompuesto de los tuiteros era el que había generado el ataque contra Miguel Turbay. Pero, un momentico. Pero el hecho mismo de que la izquierda esté en el poder, de que esté gobernando, de que ya no sea una izquierda en los márgenes, es que usted recuerde, el voto, por ejemplo, de la Unión Patriótica, que fue una de las experiencias más relevantes, etcétera, no rebasó el umbral del 3-4%. Ahorita estaba hablando del 30-38%. ujú. Bueno, pero Eso pues es. con el contexto de del exterminio de la UP, No, que no, no pero lo no ni importa, la no cero, importa. pues O sea, lo que le estoy diciendo es que la ecuación ahorita es sí, fundamentalmente distinta, desde ¿sí? lo electoral, desde lo No solo, no, electoral. no, no es solo lo electoral, es lo cultural, es la existencia de auditorios mucho más diversos de los que tuvo Colombia en el pasado, ¿sí? Eh, su cara de escepticismo No, me pues es que recuerda a yo una de mis sigo, obsesiones. Hay que aprender de los éxitos también, ¿eh? no, 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 yo, y yo, y Y hay yo, que yo destaco reconocerlos. mucho, yo entiendo que el cambio cultural que se percibe hoy, donde ya ser de izquierda no está necesariamente relacionado con la guerrilla, con las FARC, con el comunismo, ahora nos volvieron otro nuevo tipo de enemigos públicos que son los bodegueros y por eso este podcast se llama La Bodega, porque yo creo que ese descontento de la masa No, y yo pero me... perdón, pero va mucho más allá. Realmente va mucho más allá. ¿Sí? Ok, vale. Realmente ha habido una transformación profunda que le ha quedado difícil de asimilar al país. Yo no descarto y tomo sus advertencias muy en serio. Y bueno, de hecho es que aquí hay en el país fuerzas que quisieran acabar con esa diversidad a bala, como lo dijo un candidato presidencial de la extrema derecha. Hay que darle Ujú. balín a los manifestantes. Por Y que no ha supuesto sido el que primero, pues, solo el más directo, pero es el pues, más directo y dijo cosas que ya muchos estaban sugiriendo, pero el, digamos, cuando uno empieza a ver eh, la diversidad de opiniones que existen en el país, realmente hay un cambio impresionante, Mario. Un cambio que de hecho, si queremos dirigirnos en una dirección positiva, toca saber analizar, entender y escalar. ¿no? Y dentro de toda esta histeria y dentro de todo este esfuerzo, además consciente de ciertos sectores, por crear un pánico moral alrededor de esa diversidad que el país conquistó después de pasar y de vadear ríos de sangre, Ujú. eh, lo que uno ve es que efectivamente las mentalidades, las actitudes, etcétera, son distintas en muchos auditorios. Muchos auditorios, pero no desde todos los bandos. Pero eso no Eh, lo puede esperar usted nunca en la política real de no, no, carne y no, no, hueso. no, por eso. Pero entonces, y voy a volver un poco al tema de la hegemonía cultural y mediática uribista, que yo pues desde ahí se establece el marco mental, a mi juicio, y lleva en eso siendo construido desde hace 25 años. Ese marco mental donde el uribismo es de cierta forma la representación de la élite y de la clase de bien, y que yo creo que por eso los futbolistas son tan dados a ir corriendo a tomarse fotos con Uribe o a dejar plantado a Petro, porque eso es lo que la audiencia quiere. Yo veo también un cordón sanitario, además de cultura, pues para ser cultural tuvo que ser mediático. Y yo veo que en esos espacios, yo, por ejemplo, han invitado al profesor Cuervo a la mesa ancha en RCN. Eh, no, soy un poco escéptico del ejercicio de sentar eh, dos payasos con alguien inteligente. Yo creo que ese ejercicio tampoco funciona. A lo que voy es que mediáticamente sigue habiendo una hegemonía del discurso y sigue siendo controlado. Y nosotros desde la izquierda, como su merced bien dijo en el podcast con Cecilia, su merced dice que hemos ido perdiendo los espacios. Yo creo que en realidad nunca hemos tenido los espacios. Desde Jaime Garzón, yo no creo que haya habido un pensador disruptor con principios de izquierda
en la opinión pública colombiana. No sé si su merced me corrija ahí, pero yo creo que la hegemonía cultural uribista es tan sólida que eso les permite hoy, con Uribe a puertas de la cárcel, seguir mandando el marco mental y moral. Ellos sientan el código moral en Colombia. Y yo creo que de ahí no hemos podido, desde la izquierda, despelucarnos y abrir espacios como este para hablar de esa crisis moral y de esa inversión moral en la que vive Colombia, donde el crimen está prácticamente enaltecido, y la honestidad pues es casi que castigada, sobre todo desde la DIAN. Eh, me, me recuerda el tango ese de Santos Discépolo. No, yo discrepo mucho de su análisis, su merced. Sí, Sí. bueno, Entonces, mire, porque es que primero hay elementos muy diferentes, ¿sí? Que toca mirar, digamos, un hito por uno. Entonces, una cuestión es efectivamente la hegemonía política y cultural del uribismo, que efectivamente fue impresionante, ¿no? y lo sigue siendo, decayendo, Pero si quiere, decayendo. déjeme Vale, echar el rollo porque vale. entonces no lo sigue siendo, pero para nada. O sea, si usted ve, por ejemplo, en el momento más alto del uribismo, que fue el 2006, Uribe tenía un apoyo en los sondeos de opinión como el confianza, etcétera. Todos esos criterios de apoyo, Ujú. 70, 75, 80%, que era una cosa absolutamente brutal. Eso a duras penas se resquebrajó con cosas absolutamente horrorosas como los mal llamados falsos positivos. eh, Eso es hegemonía, así que usted pueda asesinar a miles de muchachos de los sectores populares sí, con una política pública Y y a duras hacerse elegir el penas. gran colombiano Exacto, por... y salió Sí. como el gran colombiano, como yo estaba ahí, eso me Ujú. generó un trauma duradero. Yo creo que a todos. Uribe se gastó parte de su capital político y también de su capital cultural en la broca con Santos y en la lucha contra la paz. Usted ve ya en el plebiscito que eso fue miti miti. Ok. En este momento, y dicen que Dios no castiga ni con palo ni con rejo, los niveles de aceptación de Uribe, Santos y Petro son similares, ¿eh? Primera cuestión. En segundo Ujú. lugar, si esa hegemonía hubiera sido tan asfixiante y absorbente, pues Petro jamás hubiera ganado, ¿sí? De hecho, digamos, cuando usted ve el primer uribismo tenía tres características. Perdóneme, le echo este rollo porque es que Por favor, que esto es aquí tenemos todo el tiempo que quiera. Entonces, mire, la primera característica es que lograba coordinar el mundo de lo legal, las élites legales con las élites ilegales, ¿sí? Por eso le han salido tantos escándalos, etcétera. O sea, las gentes de bien tradicionales, como los narcotraficantes, como los paramilitares y sus respectivas áreas de intersección. En segundo lugar, digamos, logró meter en un solo saco tanto los conservadores más tradicionales como los tecnócratas modernizantes. Es Ujú. uribismo digamos, temprano, de todos los que ahorita están en otra cosa, que se reclaman centristas, etcétera. Y en tercer lugar, logró una apelación popular sólida con elementos que incluso iban mucho más allá que la política tradicional, elementos de nacionalismo, por ejemplo, nacionalismo antiguerrillero y anti-ONG, etcétera. ¿Sí? Ujú. Era cuestión muy sólida. Eso se le ha deteriorado muchos de los sectores sociales, incluso un sector amplio del paramilitarismo, pues porque los utilizó. Muchos de esos tecnócratas, etcétera, de pronto no pelean ya con él, pero están en otra película. Entonces, una cosa es el uribismo, pero hay otra dimensión que usted anota muy bien, que es una dimensión de clase muy fuerte, ¿no? Ujú. Y que usted vio el ejemplo ahorita con Álvaro le iba hablando de, pues, este tipo, este pobre guache que está ahí de manera casual, cómo es que no lo sacamos los blancos y las gentes de bien. Sí, Claro, que eso ya casi no es clase, ellos son dinastía, ellos son son nobleza. una cosa terrible. Entonces hay una solidaridad de clase que va mucho más allá del uribismo y que va más allá de fracturas políticas. Eh, Y ahí llega a un punto que yo tocaba, es la hegemonía cultural uribista que está pues enquistada en esa clase pero eso ya no es dominante. uribista. Eso ya es una clase dominante que, claro, tiene áreas de intersección con el uribismo, pero también discrepa con el uribismo en algunas cosas, ¿no? Porque Sí, es que pero en fíjese que muchos,
En El muchos uribismo casos les, se claro, cruzan les sus metió matones intereses. y guachis al rancho. Sí, Exacto. entonces hay áreas de intersección y áreas de fractura. Y la, Y hay también áreas de intersección de culpabilidades, donde los gremios, los palmeros, la chiquita, la Coca-Cola, que son casos reconocidos de alianzas, yo creo que sigue habiendo muchas intersecciones y muchos intereses que no los ponen en un campo político a defender ideologías, sino en un campo judicial a de defender complicidad, de complicidad y a defender claro. su honestidad y su inocencia, y para eso les toca cooperar Y cerrar filas, y cerrar claro, filas. claro. Entonces, digamos, pero fíjese que es un factor que aunque tiene muchos intersecciones y nexos, sin embargo, es bastante diferencial, ¿sí? Ujú. Eh, digamos, ese factor de solidaridad de clase frente a una transformación que implica que el país de verdad empieza a estar en el gobierno, ¿sí? Y deberíamos seguir en esa dirección. Y en tercer lugar está, digamos, ya el problema mediático que usted señala, que es absolutamente brutal, ¿no? Y que tiene que ver con la propiedad, con las estructuras de propiedad. Entonces, digamos, porque es que fíjese que en Estados Unidos los medios también son muy pro sistema, ¿eh? Pero, pero en Colombia en Colombia tenemos dos cadenas de Fox News. Y no se puede opinar. O sea, en Colombia no tenemos el equivalente de CNN, son dos Fox News Exacto, absolutamente desaforados. exacto. Hay algunos CNNs, yo creo que es algo muy centro derecha y derecha. No sé si podamos poner a la silla vacía por ahí en el centro derecha más moderado, pero pues Colombia, aparte del semanario Voz, no creo que haya otro medio con tradición de izquierda, y pues obviamente sabemos que el semanario Voz no No, es pero el. yo creo que la cosa, digamos, habría que tratar obviamente hay, digamos, especialistas y no quiero avergonzarme frente a esos especialistas que después me dicen, no, Gutiérrez, usted estaba hablando burradas, pero, digamos, la estructura de propiedad de la televisión es la más fatal de todas. Digamos, varios ricos con intereses políticos también le metieron mucho el diente a la estructura de la prensa, ¿no? Total, esos Y- son mis estudios, mis precarios estudios, mi pregrado fueron mediología, Bien, mediáticos, estudios entonces mediáticos. sabe, yo aquí estoy especulando porque ese no es mi centro de atención. Y, No, no pero me fíjese acaricia que más el ego. hay, hay, hay una diferencia muy grande entre la televisión, la prensa, los portales Ujú. electrónicos, eso es otra cosa, que de hecho hay muchos de ellos que son muy críticos y también críticos con el gobierno, y eso está muy bien, ¿sí? Claro, Pero digamos, si usted coge los portales, hay una diversidad mucho mayor. Y finalmente, pues está naturalmente las redes sociales, que es otra dinámica. claro. Entonces, cuando usted dice, bueno, ¿y dónde está ese país diverso? No lo va a encontrar en RCN y Caracol, que entre Ujú. otras cosas, pues habría que ver, pero yo creo que en muchos sentidos por su orientación tan unilateral y tan agresiva, pues evidentemente están dándose el lujo de perder audiencias para tratar Sí. de imponer un resultado político, ¿no? Yo quiero Eh, redondear, yo creo que discrepamos en que nuestra discrepancia radica en que su merced veía ese cambio social, cultural e ideológico en términos de opinión pública general, digamos, de las nuevas distribuciones electorales, pero yo lo sigo viendo, yo sigo viendo la hegemonía cultural es en ese campo mediático y de creación y reproducción de la opinión pública. lo de los medios es durísimo, pero aún así, mire, y aprovecho aquí esta conversación para hacer un llamado. Ajá. Tenemos que aprender de los éxitos, no solo de las derrotas. Si no se vuelve un discurso público que alimenta mucho una suerte de impotencia aprendida. Fíjese lo que sucedió aquí, ¿sí? Y ese Ujú. tenemos, a propósito, no lo dirijo solamente a la izquierda, sino en general. Ujú. Fíjese lo que sucede, el milagrito chiquito que estamos desaprovechando, que sucedió en 2012. No, en serio. O sea, ¿El ¿cuánta qué? ¿El qué? ¿El gente? qué? El milagrito. ¿El Miragrito, el del fin del mundo? ¿Cuál? No, el del 2022. Ah, ok, Yo no sé si el mundo 2012. se vaya a acabar eso. Me dijo 2012, como se iba a acabar el mundo en el No, 2012. el del 2022. Hubo una Ah, sí. alternación real Ujú. en el poder. Todo el mundo decía, salvo su, su amigo,
que esté hablando con usted. Todo el mundo decía que eso iba a ser imposible. El señor ganó, todo el mundo decía que entonces lo iban a tumbar. Está ahí todavía a pesar de que ha habido intentonas de tumbarlo. Ajá. Y eso ha significado transformaciones profundas en el país, algunas para mal, muchas otras para bien. Ujú. Aunque mi lectura de que Petro llegó fue ya por un hastío popular demasiado profundo que logró subvertir el discurso oficialista. Porque si fuera por lo que dice el discurso hegemónico, es ellos tienen la razón, el uribismo ha hecho las cosas medianamente bien y este es el camino que nos tiene, que ha generado más progreso en la historia del país. Esa es, digamos, la forma suave de ver al uribismo. Yo sí creo que Petro llegó allá por un hastío popular muy grande, contra varios atentados, porque no lo querían dejar. Yo creo que había una unión en la opinión pública desde el centro hasta la derecha en que Petro nos iba a convertir en Venezuela y eso pues está muy fresco todavía en nuestra memoria. Yo no creo que el establecimiento haya abierto un espacio para la izquierda desde el campo de vista de campaña. Y yo creo que Petro sí se le tocó abrírselo. ¿Se acuerda que le negaban los créditos desde los bancos y Pero es cosas que la de esas? pregunta no es esa. La ¿Cuál es la pregunta no es pregunta? esa. Porque es que yo podría aumentar muchas cosas a su listado. El presidente Ajá. de la República de ese entonces, que era Iván Duque, no solo tenía las manos chorreantes de sangre, Ujú, sino que había dicho explícitamente que Petro no iba a ganar las elecciones. Era una persona ujú. eh, empeñada en impedir la alternación en el poder, más o menos a Ok, toda costa. estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Espero pues, Y que, aumento el listado. ok, ¿Sí? Recuerde que los encargados de las instituciones electorales no le generaban confianza absolutamente a nadie en la oposición de ese entonces. ujú, Pero entonces fíjese que todo ese listado que comenzó usted y que yo solamente continúo, sí, le planteo una pregunta que no es fácil de contestar. Y es por qué el tipo pudo ganar y llegar. Y fíjese que si uno no contesta bien esa pregunta, primero, no entiende mucho de lo que está pasando y en segundo lugar, no puede, digamos, mantener la continuidad de unas instituciones que garanticen la alternación en el poder y expresiones de, ujú, eh, de esa naturaleza. ok. Ok, yo entiendo que ahí el discurso Porque no fue solo de, indignación, ¿eh? no fue solo indignación, fue obviamente un movimiento masivo de votos que yo creo que incluso contra la compra de votos, contra la manipulación de lo que no es, pues es muy difícil confiar en la registraduría. No voy a venir a posar yo aquí de conspirador y decir que arreglan las No, elecciones pero cada tienes 4 razón. años, No, pero tienes razón. La confianza era difícil, pero ganó. pero ganó. Había compra de votos masiva y ganó. Sí, pero esa no es la revolución, eso fue un paso. No, pero es que, claro, es que nadie pretende que haya sido la revolución y el presidente de la República lo dijo el día en que se declaró vencedor de las elecciones, ¿no? ¿Mm? Dijo claramente que no era la revolución. Y fíjese Ok. que está muy bien que no lo sea, entre otras cosas, que en este momento, en el 2026, después de Cristo, el contenido real de la palabra revolución está muy difuminado. ¿Qué significaría eso? ¿Sí? Ujú. Como Ent- tantas otras palabras, libertad, ¿Cómo? democracia, Por supuesto que sí. fascismo, Por supuesto que sí. palabrejas, palabrejas Exactamente. ya. No, no, hay muchas palabras que han perdido mucho de su contenido, ¿sí? Ujú. Y precisamente por eso hay una dificultad real para entender, por ejemplo, qué es lo que quieren hacer los grupos armados vigentes. Y de hecho muchos de ellos han abandonado explícitamente esa palabra. Entonces, y fíjese que usted aquí pone un tema vital, ¿no? ¿Qué es realmente a lo que puede aspirar un gobierno de izquierda? Yo creo claramente que hay fuerzas de izquierda dentro del gobierno muy fracturadas entre sí, con sus diferencias, etcétera, pero hay fuerzas de Ajá. izquierda dentro del gobierno. De izquierda es de coalición, pero también de izquierda. ¿Qué es lo que puede aspirar a hacer y cómo? Ahí le voy a confesar algo y es que sí le voy a dar la razón a su merced y también incluso al presidente porque yo soy de esos que votaron por Petro un poco esperando un Robespierre con un pasadito por agua, ámoslo, alguien con, sí, más como lo pintaba la derecha y el centro, que esperábamos que llegara a firmar decretos a lo Milei, pero a mí Petro, pues cuando llamó a los sectores opositores a cogobernar, a invitarlos a tomar tinto,
le confieso que a mí eso me generaba malestar de sazón. de sazón, pero yo creo que hay más o menos en lo que su merced dice, el experimento que trató de ejecutar Petro fue de cogobernar, de conciliar. Y pues el ejemplo de ayer está perfecto para demostrar que iba a ser absolutamente imposible llegar a esos acuerdos fundamentales que hablaba Petro, que son que son básicos, no son extremos. Lo que hizo Leiva ayer es la clara traición de esa clase de élite, por más decente que parezca. Y en eso yo en un momento me le quité el sombrero a Petro y dije, qué tipo tan demócrata, qué tipo tan sensato de llamar a Uribe y decirle, Uribe, usted es la única persona que puede tocarle la flauta a la a la clase alta para que se desmovilicen ideológicamente un poco, pero ahora más o menos uno puede decir, ah, tenía razón, Petro. Fue ingenuo, y él lo dijo ayer en un mensaje, dijo, fue ingenio creer que yo iba a poder llamar a miembros de esta oligarquía y esperar algo bueno de ellos, no sé, Yo en ese caso sería más papista que el Papa. Yo no creo que fue ingenuo. Yo ¿no? creo que era la tarea que le tocaba hacer en un país con muchos materiales explosivos. Mire, usted da la referencia histórica ideal, ¿verdad? ¿Qué es la ideal? O sea, una opción era optar por un camino jacobino con costos humanos gigantescos y ultra inestables, pero además con un gran problema, y es que Robespierre sabía lo que quería, ¿eh? En Colombia realmente muchos de los objetivos todavía están en el aire, incluso por parte de las fuerzas políticas más importantes que están a favor de transformaciones sociales. Realmente Ujú, no tienen mucha claridad, sí. ¿sí? Y no tienen mucha claridad, digamos, del panorama y del país deseable en 15 o 20 años. En esas condiciones y dados los costos humanos y adoptar ese camino hubiera sido un error fatal. Sí, El bueno, otro, yo era una alegoría no, un pero es una poco alegoría suelta. seria, la estoy defendiendo. No, en serio. Ok, La estoy defendiendo. Claro, es ok. que esa era la encrucijada. Sí. Y, no, estoy defendiendo la alegoría, no creo que sea mala, por el contrario, creo que sea buena, pero fíjese Ajá. que dramatiza la opción frente a la que estaba Petro. Y yo creo que el otro camino era, digamos, construir una opción de transformación más viable y más estable. Mm, Ahora, usted dice, ¿fue ingenuo? Fíjese por las que está pasando Bolivia, sí que es una fractura dentro de dos sectores de la propia ujú. izquierda, etcétera. La política real es dura. No traten de, o sea, no tratemos de suponer que la vida real va a ser un jardín de rosas. No. La política real es muy, muy dura en distintas circunstancias y fíjese que lo que ganó Petro con esa cohabitación que persiste, ahorita en Ujú. cabeza de Benedetti y fíjese que hay muchos compañeros de ruta, es que no solo Leiva, está Sí, Liscano, usted podría hacer sí, una lista larguísima, sí. ¿sí? Eh, yo creo que más que decir que fue ingenuo, la pregunta es decir, cómo esas asociaciones se construyen o se reconstruyen, porque la tarea ahorita en el 2026 es ganar, ¿no? De acuerdo, de ¿O acuerdo. no? Y hay una crisis, y hay una crisis de liderazgo que yo desde la izquierda yo creo que hay algo que es necesario tener presente siempre, y es que no hay izquierda. Pues después del exterminio de la UP nunca volvió a haber una representación ciudadana o una política civil de izquierdas que pasara más allá del Movir y del Polo, pues que eran dos mamarrachos ahí como pegados con Pero babas. no eran, pero no, ¿verdad que yo sería más optimista? O sea, claro, la UP fue una experiencia importantísima y fue un genocidio terrible, ¿sí? Sí. Pero fíjese que las fuerzas políticas que se agruparon a finales de la década de los 90 y comienzos de los 2000, primero aprendieron de experiencias pasadas y se fueron locamente exitosas. ¿Ah, sí? Carlos Gaviria en lo más oscuro, digamos, de la noche uribista, si quiere ponerlo Ajá. así, obtuvo más de 2 millones de votos. Petro es un tipo que venía cultivando 5, 6, 8 millones de votos hasta que ganó. O sea, Sí. esas no son fuerzas triviales. Esas son fuerzas con capacidades reales, con vocería social real. Además, aquí solamente estoy hablando de la experiencia, digamos, de las elecciones presidenciales. Si usted Ajá. coge la representación parlamentaria, la calidad de la representación parlamentaria ha subido cantidades, es ya gente que conoce el Estado, que sabe. Si usted coge mire,
una cosa que me traumatiza, Mario. No, ¿verdad? Me traumatiza. Para eso abrí Eh, este espacio, los ha, traumas del ha- profe. ha habido toda una serie de experiencias, algunas realmente muy constructivas de gobierno local por parte de las fuerzas alternativas. Yo no he logrado encontrar un solo estudio de eso. Y Okay. esas experiencias generaron primero, obviamente, instrumentos, destrezas, pero también un personal de gran capacidad, personal que está Ajá. activo y está haciendo, o sea, con todos los problemas organizacionales, etcétera, que son característicos de la vida política y social real. Esta expresión tiene mucho contenido. Así Yo le que voy a hacer no. una confesión. Ah, Yo marché con Robledo. Yo fui militante y activista en los 2000, entonces milité un poquito en la ola verde, en medio de mis disonancias cognitivas de otra época. Em, entonces conozco un poco desde ahí y pues ya de por sí me avergüenza un poco decir que estuve del lado de Robledo alguna vez. Pero me encanta que usted viene más cargado de optimismo que yo y eso pues ya creo que me alegra el día un poco, porque yo veo en la dinámica electoral de campaña del petrismo, al menos yo creo que todo el mundo ya empezó a ver que Susana Boreal, digamos, una figura para hablar de personas que no son idóneas, que yo rescato, muchas buenas, Mafe Carrascal, Esmeralda, y muchas mujeres sobre todo. Hay unos liderazgos y yo no estoy negando la inexistencia de la izquierda en Colombia, que siempre hubo 2, 3, 4 millones con mayor o menor miedo de ser de izquierda, pero me alegra que usted vea un poco de buena esperanza. Yo lo que no veo es un liderazgo claro. Creo que el petrismo está esperando que Petro haga todo y eso sí es un error que yo creo que para rajar de la izquierda nos puede dar aquí también todo el día. Eh, su merced ve liderazgos claros. ¿Hay alguien que le guste para poder mandar a Petro a para escribir presidente, poesía? para mandar las poesía o twitters. Mire, la, la, no, de hecho, le voy a hacer también entonces una confesión. Ni siquiera estoy hablando desde la perspectiva del optimismo, sino un llamado permanente a todos los analistas, investigadores, etcétera. Miren de una manera lo más desprejuiciada posible la vida social real, ¿sí? En lugar de encascararse en la burbuja. Y cuando Ujú. uno ve la vida social real, es de una riqueza impresionante, entonces por lo menos se divierte más. Entonces, primera cuestión, yo creo que eso de que haya millones de gente de la izquierda es relativamente nuevo. No creo que siempre haya habido. Por lo menos que esas preferencias se traduzcan en lo electoral. No se arrepienta de haber marchado con Robledo, que era un magnífico parlamentario, ni de haber participado en la ola verde, que era la opción real en ese momento, y que a propósito obtuvo una cantidad de votos no desdeñable. Yo creo que ahí Mocos fue muy mal candidato y la cosa se hundió, pero en algún momento tuvieron una oportunidad real, ¿sí? No, y nos marcó a muchos y yo creo que marcó ese momento de cambio ahí. Pero bueno, le dio nacimiento al centrismo, que también podríamos pasar días rajando del centrismo. Pero Pero, fíjese lo siguiente, usted se refiere a la cuestión de los liderazgos de izquierda. Y entonces, el actual, digamos, para competir presidencialmente. Digamos, en cierto sentido hay muchos y en cierto sentido hay demasiado poquitos, ¿sí? ajá, Entonces, es claro que no hay una persona que pueda reemplazar a Petro, ¿no? Es que recuerde ajá, que Petro había bailado más o menos en todas las pistas antes de lanzarse a la candidatura presidencial, exacto, con cosas ajá, de altísimo impacto. Bueno, ajá, primero estuvo ahí en el proceso de paz, después fue el parlamentario que hizo las denuncias sobre el paramilitarismo, después se dio una pela muy importante que a la gente se le olvida, es que fue capaz de denunciar la corrupción de su propio partido político cuando estaba en la alcaldía de el Bogotá. carrusel de la contratación, sí. Así es, eso fue una cosa muy importante. Y después, pues claro, vino de la alcaldía con todos sus altibajos, pero usted ser una figura muy conocida a la izquierda no va a tener a nadie ahí, digamos, con la estatura para reemplazarlo. Por eso la condición para que si quiere llegue a segunda vuelta es que vaya unida, ¿no? Si Que no les... hagan lo que hicieron en Bogotá con Gustavo Bolívar,
que se la pusieron facilito a Carlos Fernando Galán para la alcaldía, siendo que yo creo que una candidata menos famosa como Esmeralda Gómez, Esmeralda Hernández, o Marta Alfonso, yo creo que habrían vencido a Carlos Fernando Galán fácilmente, pero la izquierda se la puso muy fácil a la derecha poniéndole una figura que ya venía corroída por la mala propaganda y por cosas alrededor de Gustavo Bolívar. Ese yo creo que es el problema más grande, y es que en la izquierda se reproduce esas dinámicas de la ambición y de las caras visibles que imponen su poder, y no hay un proceso de verdad deliberativo de quién es más pilo carajo y quién es más combativo, porque Pero es que esa yo es la creo que eso es política. lo que falta. Pero es que Mm, esa es la política real, con ambiciones pequeñas, ¿verdad? O sea, creer que la izquierda está compuesta de santos también es una forma de santos con ese minúscula, perdón, exacto, ¿no? minúscula, sí Es una señor. forma de deshumanización. Es la política de verdad. eh, digamos, mire como yo la veo, y coincido totalmente con usted, un candidato como Gustavo Bolívar es un candidato perdedor, ¿eh? No tiene puntos fuertes, no se los quiero Sí, negar en lo más mínimo, tiene una base respetables, social sí. real, tiene una forma de discurso que le encanta a mucha gente, pero fuera, digamos, del ámbito de las preferencias a favor del gobierno está totalmente perdido. Nadie votaría por él por ciertas características, etcétera. Mm, Entonces, yo creo que el gran dilema de la izquierda es escoger un candidato con tres características, ¿sí? En primer lugar, que tenga una apelación fuerte entre su propia base social. ujú, Sí, porque puede ser que de pronto la base social diga, no, por ese tipo yo no voto, entonces, o por esa tipa no voto, entonces. En segundo lugar, que pueda hablar con otros sectores que no están necesariamente casados con la izquierda, ujú, pero que de pronto quieran votar por esa o ese candidato o candidata por sus características personales, etcétera. Porque si la ujú, izquierda no amplía el círculo de sus apoyos, también va a perder. Y en tercer lugar, digamos que se pueda prever plausiblemente que va a ser fiel y que no va a descarrilar ese proyecto de transformación, etcétera, y que no se va a ir con otras fuerzas, que ha sido, digamos, una gran tragedia de evitar la... Un Lenin Por moreno. y hay muchos Lenins morenos en América Latina, digamos, ¿verdad? Una gran tragedia de América Latina ha sido el problema de la sucesión, ¿no? Ujú, Y no a propósito, no solo para los gobiernos de izquierda, la derecha, aquí en Colombia, Uribe con Santos, ¿sí? O sea, el problema de la sucesión es un problema complicadísimo porque es, digamos, pasamos a una política mucho más polarizada, sí, aunque le tengo reservas a ese término, pero lo voy a utilizar en todo caso, a una política mucho más polarizada, pero sin partidos políticos. Entonces los ujú. liderazgos pueden cambiar de camiseta, digamos, de manera bastante ágil. Que la Y gente es, cree que cuando uno en Colombia habla de ideología, de izquierda o derecha, es una conversación de ideología, y en realidad es prácticamente como escoger entre Millos o Nacional, o es escoger equipo. En realidad en Colombia, a mi juicio, no hay debate ideológico hace años, más allá de protagonismos personalistas. Es decir, por ejemplo, en Colombia cualquier tipo se gana un ismo, el fajardismo, el duquismo, el santismo, que son palabrejas en sí mismas, y es más una cuestión de escoger un equipo. Y por eso esa polarización es tan absolutamente irreconciliable, porque el uribista me odia, y a mí pues me ha sucedido en diversos escenarios que el decir que soy de izquierda ya me encasilla lo desde, abuchean, todo eso, desde en la universidad. Ya la gente creía que yo era, algunos decían que yo era guerrillero, digamos, y los compañeros de esas clases altas. A mí siempre me ha parecido difícil ser de izquierda en Colombia. Durante un tiempo dio mucho miedo. Otra confesión, yo me tuve que ir de Colombia amenazado claro, por oponerme al claro. TLC. Quizás de ahí viene mi animadversión a ver Colombia como un ejercicio democrático real, y no solo como una puja de discursos, del discurso hegemónico, y de la gente tratando de buscar un líder, que fue Petro, porque fue el que sobrevivió, básicamente, porque los que no mataron fue Aida, Petro y pues Iván Cepeda hijo, porque mataron al papá. Al papá. No, la Eh, sangría ha sido brutal.
Y claro, la experiencia del destierro es absolutamente salvaje, ¿no? Lo entiendo plenamente, pero yo vería mire cómo veo yo la cosa, el, primero veo que aquí están jugando con fichas reales. Esto no es un jueguito trivial. No, en Y Colombia hay entre mucho en otras cosas juego. porque implica estructuras de poder, etcétera, etcétera. Y ahorita hay geopolítica. Y además, Ahorita, además, pero en segundo lugar, eh, digamos, un país no es un grupo de estudio. Para mucha gente, o sea, usted y yo digamos, si estamos centrados en la vida pública, nos interesan estas cosas, etcétera. ujú, Pero para millones y millones de personas del común, la vida básica es la vida cotidiana y tienen de hecho una exposición más bien marginal a los medios, etcétera, etcétera. ujú, Claro, Colombia se ha politizado, digamos, sin que naturalmente los ciudadanos sean especialistas. Lo que yo veo es un grado de politización alto y en segundo lugar, un grado de politización serio. Yo no creo que sean, digamos, gnaros escogiendo no. simplemente una persona, cosa que de hecho sucedía mucho en ese pasado que idealizamos y que como usted Ujú, me ha destacado es un pasado muy violento, sino que la gente, porque es que fíjese que eso es el discreto encanto de los programas de gobierno, ¿sí? ujú, Que permiten que para el no especialista se materialicen las aspiraciones y por eso marcan generaciones de votantes y de ciudadanos con fuego, ¿ya? Marcan sí. la experiencia política de la gente. Sí, en el caso de Uribe, pues era la cosa de la seguridad, etcétera. Exacto, como usted dice, y eso es una victoria Aquí hay, de- aquí hay, perdón, aquí hay temas de dale. inclusión social absolutamente tangibles que la gente puede agarrar, etcétera. Y entonces yo no los veo como debates triviales, yo los veo como debates reales y serios. Y me parece que es un avance que los debates se den en esos términos precisamente, porque ponen un polo a tierra a las aspiraciones, a las visiones que tiene la gente. Ujú. Y eso es, como dice usted, una victoria ganada, que ahora hablamos de pensiones y de reforma laboral y de reforma a la salud, y De ya no se reforma habla agraria, de reforma agraria, y eso y se volvió un tema de cafetería, de pasillo, y no como antes, que era odiar a las FARC, y básicamente ese era el marco mental de los 2010, que yo recuerdo, digamos, que yo vivía en un claro, ambiente muy, muy, muy intenso y de muy pesado. ese y muy pesado. Yo iba a las universidades públicas a encontrarme con amigos activistas que me decían, fulanito de la Universidad del Cauca se desapareció. Y pues eso sembraba inmediatamente en los grupos de estudio miedo, un miedo profundo, porque nosotros hacíamos grupos de estudio sobre el TLC. Entonces, para cerrar, y si me permite, estoy llevando esta idea de que ha habido el cordón sanitario sanitario en contra de la izquierda, que está cambiando, pero que sigue vigente, y que ha sido a través de tropos como el guerrillero de civil, que ese fue el pretexto prácticamente que usaron para matar a Jaime Garzón. Es que es un tropo homicida. Es un tropo homicida, pero no está muy lejos del bodeguero en términos de cómo se construye imaginariamente ese enemigo, que puede ser cualquier vecino, el guerrillero de civil o el bodeguero, que solamente por tener una opinión es de cierta manera perjudicial, y ya de por sí entonces su opinión debe ser ignorada. Y eso yo lo he visto construido no solamente desde RCN y Semana, pues que son abiertamente los Fox News que su merced menciona, pero también desde plataformas como, y pues toca ponerlo con nombres propios, Ana Bejarano, que es, digamos, la cara linda del centrismo de segunda línea, digamos, que goza de cierta visibilidad porque su padre, pues, fue un recorrido político, figura política, y se ha usado de eso, y ya volviendo también, haciendo referencia a las clases, entonces ya se usa que estos bodegueros son prácticamente los guerrilleros del civil del 2010, y ese cordón sanitario sigue reproduciéndose, y hasta que no tumbemos esa hegemonía cultural de decir que la persona de izquierda opinando de manera molesta, de manera airada, porque yo creo que la rabia está justificada en Colombia. Em, entonces, es fácilmente reprochable y fácilmente excluible del espacio de opinión.
Digo, y por eso en Colombia la opinión pública prácticamente se construye en los términos de la derecha y el centro. Yo le, entonces una vez más, mire cómo veo la cosa. No, yo no creo que uno pueda decir que lo de bodegueros es igual a lo de guerrillero civil, ¿no? O sea, No, no es igual. mire cuánta gente, Imaginarios, imaginarios similares. no similares, digamos, imaginarios que aguantan una analogía en el sentido en que son anticambio, antiizquierda, ¿sí? Ajá, Pero la analogía llega hasta ahí. O sea, ¿cuánta gente han matado por ser bodeguera? Hasta el momento no me he enterado de una sola, mientras que a ajá, los que llamaban guerrilleros los podían matar en masa, ajá. ¿sí? Sí. Y aquí no estamos hablando de miles siquiera, sino de decenas de miles. Ujú. Es un Digamos, asesinato moral por ahí. Es un eh, asesinato moral, un desprestigio, una deslegitimación de la opinión. una deslegitimación colectiva. O sea, no es una cosa simpática, pero igualar esas dos prácticas es una cosa a la que me he opuesto siempre, Mario, y me voy a seguir oponiendo Y no porque, las quiero igualar. sí, Es una comparación, un símil de un marco mental que viene desde el mismo origen y cumple el mismo objetivo, y es no, desprestigiar y desacreditar la opinión. no, pero el desenlace es muy distinto. No, no, verdad que hay que ser cuidadosos. Hay que ser cuidadosos en esa cuestión con respecto de. Yo no conozco a esta persona a la que usted me habla, de Ana Bejarano, perdón, yo he estado muy por fuera de la Ok, coyuntura. ok. Entonces, digamos, no sé si estuviera de acuerdo con la que usted me dice o no, pero fíjese que digamos, independientemente de eso, el problema, a mi juicio, es el siguiente. Y es, usted y yo estamos aquí sentados conversando sobre todos los problemas y pues las angustias del país, de un país que sigue Ujú, siendo muy violento, ¿eh? total. Pero que usted tiene cuando arrancó usted me dijo, y estoy totalmente de acuerdo con eso, que igual ha habido un cambio, ¿eh? Que ha habido un cambio y que mucha gente ya no teme tener las preferencias que tiene. Ojalá no volvamos a las épocas en que a esa gente que tenía las preferencias que tenía le echen balín, porque hay gente que quiere que volvamos a esas épocas. Yo creo que ese es el punto de fondo y creo que el país se suicidaría si le obedecemos a esos cantos de sirena. O sea, yo creo que, digamos, una vez más allá de las cosas chiquitas y sí, de los temas Ujú. de coyuntura, y el país sigue los cantos de sirena de querer volver a solucionar las diferencias políticas, por agrias y acaloradas que sean, ojalá vamos a terminar muy mal. Y claro, la estigmatización es un camino desastroso. Sí, entre otras cosas, pues hay quienes quieren además decir que el brutal atentado contra Uribe Turbay fue un crimen del gobierno, ¿no? Y entonces lo quieren inculpar a toda costa y quieren que, y se inventaron ya una narrativa y están esas personas que Impulsarla y aunque se ha desarmado, la siguen impulsando. la siguen impulsando, así es. Hay gente que sigue hablando diciendo que todavía nos falta un poquito, que ya nos vamos a volver Venezuela, dele 5 minutos más a Petro. 5 minuticos más a Petro y ya estamos maduros para decirlo. Exacto, Sí. Pero exacto. todo eso es una ridiculez, pero obviamente no hay que asumir que todo el mundo entienda que es una ridiculez. Eso hay que Sí. seguir haciendo las aclaraciones. Pero fíjese, la pregunta es, ese camino de alternación real al poder y de un debate político que se pueda civilizar, eh, ¿está abierto o no? Yo creo que esa es la esperanza que tenemos, porque es que si no, no Ujú. veo mucho otras. ¿Alternación entre quién? ¿Entre petrismo y uribismo? Porque Entre esas, digamos, son... peronismo y asterisco, punto asterisco. Puede ser Pero es que centristas y además no descarte que puede ser también entre distintos colores de una tendencia política, perdón, distintos matices de un mismo sí, color. que sería lo ideal, que sería lo ¿Usted ideal. no recuerda la frase de Gilberto Alzate Avendaño? No, señor, En cuéntame. Colombia los enfrentamientos entre matices son peores todavía que los enfrentamientos entre colores. Sí, Tenía algo de razón. sí, como decíamos el otro día con Mario Urueña, la izquierda siendo la izquierda, que eso siempre ha sido así en la izquierda. Cuando hay matices, hay prácticamente un desacuerdo completo y odios. Así ¿Cómo es es. que es esa frase? Había una caricatura y nunca la pude volver a encontrar que decía, a pesar de nuestras diferencias, nuestras convicciones nos unen, que esa es la derecha, y la izquierda es, Ah, a sí. pesar de nuestras convicciones, nuestras diferencias nos separan. Creo que es que
En la derecha los intereses los unen, mientras que en la Eso. izquierda las convicciones los separan, una cosa así. Exacto, algo así. Y ahí sí hemos perdido, y eso es muy algo de Fisher. Su merced sí leyó, obviamente, a Fisher diciendo que desde la caída del muro, la izquierda entró Claro, en esa pasividad, en esa depresión constante y en esa inactividad. Volviendo un poco al ejemplo autorreferencial, yo esto no lo habría podido hacer en 2006. Esto de hoy, de sentarme a hablar con gente de izquierda, de hablar del uribismo y criticar abiertamente el uribismo, bueno, porque no habían podcast en esa época, pero en otras épocas sí era más peligroso. Y estoy hablando no hace 60 años, que también era muy peligroso, estoy hablando de hace 20 años. claro, claro, Y de hace 10. 5 años ser manifestante de la primera línea, un pelado cualquiera de un cualquier, era peligroso. Claro, es que no estamos hablando del ayer remoto, claro, tiene, Exacto, tiene toda la exacto. razón. Exacto, entonces sí hay cambios, pero también hay residuos y yo creo que tenemos que hablar más de esos residuos. Yo, por ejemplo, yo no veo que en Colombia hablemos lo suficientemente del uribismo, desmenucemos el uribismo, de por qué sucedió, de cómo se ha trepado hasta donde se trepó, de cómo se metió prácticamente en el ADN de las élites dominantes. Eh, Entendiendo que ya estamos casi que en ese ocaso, pero yo creo que esos remanentes sociales que quedan ahí, que son la porofobia, el clasismo, la justificación de la vía armada. La justificación de em, la violencia abiertísima. Él tiene toda la razón, el uribismo está muy mal entendido en Colombia. De hecho, Mal. no creo que tengamos una buena, siquiera una buena base académica de comprensión de ese fenómeno, Por que la ejemplo, meritaría toda la vida. yo me puse a averiguar algunos estudios sobre el uribismo. Y muchos académicos tienden a ponerse del lado de que el uribismo es una especie de populismo. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Y hasta hace poco, por fin alguien lo dijo, Luciana Cadagia, no sé si la ha leído. Sí, Luciana, ella es excelente. Pero perdón, es maravillosa. yo llevo años diciendo que esa cosa es paja. ¿Cierto? Ay, sí. Claro. Bueno, estamos de acuerdo. Fíjense lo siguiente. El discurso convencional dice que los dos grandes populistas de Colombia son Uribe y Petro, y entonces se oponen a Ujú, los extremos, etcétera. Cuando uno va a la literatura, por ejemplo, las caracterizaciones más razonables del populismo, yo no creo que sea un término que se sostenga mucho, pero las caracterizaciones más razonables del populismo es que son antipartido, ¿sí? Las dos únicas o los dos únicos liderazgos que llevan lustros construyendo partido son Uribe y Petro, que se han empeñado en hacer esa construcción y de hecho no de manera ineficaz, ¿eh? Le han metido el no, hombro bien, etcétera, y tienen sus bases sociales, y tienen su estructura, una ok, estructura que está muy en movimiento. Entonces, ok. esa idea que es que nos estamos oponiendo a populismos contrapuestos, a mí me parece bastante insostenible y que digamos, sí, una vez más, es un De tropo puro, formulaciones técnicas no, demasiado, es un tropo ok, instrumental, ok. enunciado de un lugar del espectro político, Ujú. pero que no tiene mucha credibilidad. ¿Y usted cómo definiría entonces al uribismo, profe? Yo como una fuerza de extrema derecha, violenta, eh, con una base social real. Y en eh, términos de ciencia política, para politólogos, por eso, una fuerza de extrema derecha democrática y violenta a la vez. democrática, yo lo vería como un protofascismo. No, ¿No? o de pronto Yo sé- sí. ¿Por qué ah, dije que bueno. no? Yo ni siquiera sé. lo, lo que pasa es que toca preguntarse, digamos, cómo define uno el fascismo. Estas son Yo sé, palabrotas complicadas, yo y por sé. eso hay que ser muy puntilloso en la definición. ¿Eh? Y por eso dije protofascismo. Digamos, un gran problema de asimilar el fascismo con las extremas derechas actuales es que, digamos, el fascismo clásico, etcétera, según el 99% de los estudiosos, hay un 1%, hay una gran excepción de un analista brillante que es Chaputó, ¿no? El francés especialista
en los nazis, que es un tipo Okay. realmente un analista extraordinario. Pero aparte de él, no conozco muchos casos de otros que diverjan. Esos movimientos fueron muy estatistas. Mussolini decía todo dentro del Estado, nada fuera del Estado. ¿Sí? Ajá. Mientras que la característica de casi todas las extremas derechas mundiales actuales es que son nacionalistas pero antiestado, ¿no? Sí. Trump es antiestado, Putin antes de la guerra, después la guerra lo empujó en otra dirección, lo era moderadamente Yo vi una antiburocracia. comparación de los actuales y Bukele es muy pro Estado, por ejemplo. Y ahí es donde una vez... Claro, Bukele se acercaría más, mientras que Milei es, digamos, es otra cepa de la extrema derecha, ¿sí? Ujú, Pero sí, por ejemplo, Bukele yo lo vería mucho más cercano del fascismo. Digamos, yo creo que el fascismo tiene como tres características básicas. Bueno, aparte de eso del Estado, pero entonces saquémosla porque es como el fascismo histórico. ujú. La Aunque el uribismo sí creía en un Estado fuerte, pero cooptado por ellos. Un Estado fuerte pero chiquito. No, cuando uno ve todos esos principios verdad que yo me había dado la pena de leerlos y de escucharlos. En un Ujú, Estado chiquito, un discurso muy antiburocrático, todo ese cuento del Estado comunitario, muy antiburocrático, que han ujú, mantenido, ¿no? Que han ujú. mantenido. Antiburocrático, antiimpuestos, antimedición, ¿eh? Lo del catastro, por ejemplo, lo criticaron en esos términos. Ok. Por iniciativa privada, etc. El Bueno, pero es que en fascismo. campaña prometían mucho, No, pero en la realidad también. En la ¿sí? realidad también fueron Muy ferozmente antiestado. antiestado, claro. Ok. Incluso, por ejemplo, en el sector agrario desmontaron Ajá, toda una serie de experticias y de agencias que se habían conquistado a lo largo de los años. Y lo mismo el tipo de el Milei con su motosierra, etcétera. Pero entonces, ok. mire, el fascismo yo vería como esta cosa de la duración a la violencia, del entusiasmo por la violencia. Por ejemplo, ese bárbaro, ese animal que dijo que había que darle balina a los manifestantes, entraría mucho en esa onda. Botero, Eh, se llama ese Escobar, tipejo. Sí. ¿Es Escobar o Botero ese tipejo? En Sí. segundo lugar, está el tema, digamos, de un reordenamiento radical de la sociedad. O sea, el fascismo, para ser fascismo, necesita ser revolucionario. El fascismo nunca se entendió con la extrema derecha tradicionalista. Esto es una Ok, cosa muy importante. Por ejemplo, Trump es un revolucionario a su manera, ¿sí? ok. Milei tiene algunos elementos ahí. Bukele no lo conozco lo suficientemente bien. Yo creo que Narendra Modi en la India tiene algo de eso. Creo que digamos, hasta el momento no he visto. Ah, bueno, y el tercer elemento es el nacionalismo, ¿no? Hasta el momento no he visto esos desarrollos en la extrema derecha colombiana porque es muy conservadora, muy subordinada a los Estados Unidos. Fíjese que su primer instinto es acudir a los amigos de Marquito Rubio para, sí, Que hay, entonces, como su merced dice, no es solo complejo de inferioridad, sino complejo de Milhouse y más. Milhouse y Más más. arrodillado. Exacto, sí, porque Milhouse finalmente su manera es una figura simpática y esto es una cosa detestable. Sí, de Pero absoluta falta de dignidad. sí, entonces no creo realmente que esa fuerza se pueda llamar fascista. Otros tenemos un prejuicio en la evaluación del fascismo, ¿no? El fascismo no consiste en coger un pistolón y en Ajá. salir disparando a la calle. De hecho, si usted coge a Mussolini entre su llegada al poder después de la marcha sobre Roma y la entrada en la Segunda Guerra Mundial, fue mucho menos sanguinario que la democracia colombiana, ¿eh? Eso está contado, Bueno. ¿sí? No, no, Bueno. es que fíjese, uno debe ser preciso con las categorías y o sea, ni tanto ni tampoco. Uno debe ser De preciso acuerdo, con las categorías y con las implicaciones. de acuerdo. Digamos, Pero el pues es que, fascismo lo que significa, por definición, es el fin del régimen político competitivo. No solo democrático, sino competitivo. ok, yo había leído que el fascismo era la ostentación del poder con la eliminación del contrario. Pero pues hay diferentes definiciones, ¿no? Y además que hay diferentes etapas para evaluar a un gobierno. La eliminación del Mm, contrario es su Robespierre, es también
amplias etapas del bolchevismo en la Unión Soviética. No, se necesitan mucho más elementos para... Claro, hay Mm. muchos más elementos y por eso yo creo que hay un protofascismo, sobre todo en el uso de la propaganda y en el uso de la manipulación de la opinión pública, Yo no estoy porque ahí tan... sí yo creo que la opinión pública colombiana es supremamente inmadura y ha sido siempre muy fácil de acomodar al gusto de las clases dominantes, No ha sido sobre tan todo fácil que de acomodar. No ha sido tan fácil de acomodar. Y verdad que muchos acomodamientos se dio a bala. Primera cuestión. Y, también. y segunda cuestión, yo no estoy seguro que esto sea protofascismo, sino más bien como un fenómeno que de pronto tiene su propia dinámica, porque, digamos, si usted ve a tipos como Orban, Modi, Bukele, pues las ambiciones ahorita de Milei, ya habrá que ver si se perpetúa o no en el poder, y naturalmente Trump, la Díaz, y bueno, con antecedentes inmediatos como Fujimori, ¿no? Ujú, Lo que ustedes ven es el intento de mantener y de coordinar ya con la perpetuación en el poder. Fíjese que ajá, por eso la alternación al poder real es una cosa tan fundamental y un bien que es tan fundamental, digamos, de lograr que la mayor parte de las fuerzas políticas lo rodeen y entiendan su importancia. Sí. Entonces, por ejemplo, Bukele tiene elecciones, Orban tiene elecciones, pero esas elecciones pueden estar cada vez más, digamos, pueden tener cada vez menos significado para la alternación real en el poder. ¿Sí? sí, a mí en la universidad me decían que Colombia era la democracia más estable de América Latina, pero también sabemos que desde Ospina Pérez pues se ha perseguido Sí, al menos. Entonces, tuvo siempre competencia real, ¿no? Y una vez pero más, ya había por una eso es que, persecución y una vez desde los más, cholavitas. por eso es que uno no puede mirar por encima del hombro el 2022, ¿no? Porque el 2022 dice, oiga, no solo hay competencia, sino que además hay alternación en el poder, Ujú, ¿sí? Y por eso, ¿verdad? Y aprovecho usted para mandarle este interrogante a los que nos quieren escuchar, y es un interrogante que yo le digo, sociedad colombiana, pellizque si trate de responderlo. ¿Vamos a ujú. tomar en serio esta capacidad que con todos nuestros horrores tuvimos o no la vamos a tomar en serio? ¿Vamos a ser capaces de construir a partir de ahí o no? Su merced le tiene fe a la gente, su merced le tiene fe a la masa. Mm. Una pregunta demasiado teológica para mi gusto. Yo simplemente Yo observo y soy, analizo. ok. Yo soy más bien pesimista, pero yo creo que ahorita Petro está jugando sus cartas bien. El tipo ahí sacó la pensional, la laboral, Imagínense. Y, este tema y de fíjese la franja. lo linda y lo irónica que es la bendita historia, ¿no? Que siempre nos saca la Ajá, lengua. Justo en el momento en que todo el mundo dijo, aquí ya no se logró hacer nada, esto va a ser un ajá, desastre, esto es una dictadura parlamentaria. Yo no sé qué el tipo sacó como 3 reformas seguidas. ajá, sí. Yo creo que hay aire, hay resultados, hay buenas señales, hay muchos errores y muchas, pues, expectativas no cumplidas que yo creo que también desde el petrismo y desde la oposición. El otro día me dijeron, si ve que la transición energética no fue posible. Es como, danos 20 años más para Sí. juzgar eso. Y además Colombia, ¿por qué va a tratar, por qué tiene que hacer una cosa, sí? Exacto, sola en toda su irrelevancia. Y en un mundo Eh, absolutamente hostil en donde las bombas están estallando por todas partes. ujú. Sí, pues ahí yo también, yo me uno a su invitación y de hecho por eso creé este espacio, porque es que pues no hay, yo creo que la gente que es de izquierda y que quiere escuchar gente de izquierda hablando de cosas de izquierda, incluso si discrepan y con matices y con lo que sea, es difícil, yo creo que Colombia despierte y genere liderazgos en lo poco que queda, porque necesitamos un proceso organizacional orgánico de 6 meses para empezar las campañas. Están un poquito descuidados. Están bien descuidados. Hay una crisis. La izquierda siempre está en crisis, digamos, en Sí, Colombia. exacto. Eso no hay que sorprenderse. Sí. Exacto, exacto. Y Pero si se sí, vuelve a hacer la misma fórmula de las figuras visibles, de los Bolívar, de los Boreal, de los Flores, no, eh, hay que, pero yo incluso iría más allá. Yo diría que hay como 2 o 3 operaciones que deben hacer. Una fundamental es exactamente lo que usted dice, lo de las campañas, coger esa cosa en serio porque se los está cogiendo la noche. ajá, Eh,
La otra es salir de la burbuja. La izquierda tiene que oír a mucha gente, primero heterodoxa, segundo mucha gente que no sea de izquierda, mucha gente que incluso la tenga antipatía a la izquierda y oírlos en serio. Y tiene que Ujú. comenzar a oír eso. Digamos, tiene que comenzar a abrirse a la gran cacofonía nacional. Eso es un tema súper importante. ¿Quién, la izquierda? La izquierda, por supuesto que sí. Ok. Yo creo que siempre hemos estado sepultados bajo esa cacofonía nacional. No, pero es que precisamente, digamos, la mentalidad debe cambiar. Fíjense en lo siguiente, hubo, digamos, esta victoria que es un logro igual muy impresionante y la pregunta es, digamos, primero, ¿qué sintonías se lograron para que eso se generara? Yo creo Ujú. que ni siquiera eso está tan claro. Y en segundo lugar, ¿hacia dónde se puede avanzar? Te respondiendo a una cosa de la que estábamos hablando sobre las preferencias políticas y que entonces a la gente izquierda la abucheaban, etcétera. Hay mucha gente que comenzó sus carreras como uribista y ahorita tiene opiniones y visiones distintas. Mucha. No estoy hablando de uno ni Ajá. dos, estoy Ajá. hablando de decenas de miles. Y de gente que dice, ¿sí? Y lo mismo, usted me ha dado un ejemplo que además lo voy a citar, me gustaba mucho, robledista, listo, y cambió, ¿sí? Entonces, digamos, la gente no es prisionera de sus preferencias, las va evaluando permanentemente, naturalmente las defiende, y más en un ámbito, digamos, que favorece el calor, que son las redes sociales, Ujú. pero también está muy abierto al cambio de la persuasión. Si, si no entendemos eso, la política se puede volver un infierno. Yo hice mi tesis sobre la construcción de la opinión pública en los dos estados. Y sí, fue un periodo donde se acuerda que había una efervescencia de ser colombiano y de que el riesgo es que te quieras quedar y que Colombia es pasión, mientras había un genocidio allá afuera y habían 7 millones Los de falsos desplazados en Colombia y los mm, falsos positivos y pues toda la persecución de la Corte Suprema a los periodistas, los defensores de derechos humanos, y lograron, y eso, yo me acuerdo de testimonios de personas que eran profundamente uribistas y que amaban a Colombia y se acuerda que cada año o cada 2 años nos sacaban que Colombia era el segundo país más feliz del mundo. ¿Se acuerda? No sé si se acuerda, esa era una noticia recurrente en los medios de 2010. qué Y barbaridad. claro, con la Ah, transición de las redes sociales de los perdimos la últimos felicidad años, perdimos la felicidad, claro, y ahora en este gobierno de Petro y, Colombia es el peor país del mundo, y somos Colombia está, tristísimos, y y somos somos tristísimos. tristísimos y Ah, exacto. Y claro, mucha gente vivía engañada y yo tengo amigos, vecinos y familiares que fueron uribistas y hoy son uribistas arrepentidos sí, y señor. algunos en el centro como para no tomar partido, algunos sí votaron por Petro. Ese es un gigantesco cambio, pero lo que habla es de cómo hubo esa manipulación de los 2010, que los 2010 hubo una burbuja mediática de la que era muy difícil Yo me salir. acuerdo que incluso abrieron toda una serie de restaurantes, la mayoría de los cuales quebraron, llamados Colombia Algo, ¿no? Colombia Algo. Y también Ah, partidos políticos. Todos sus ajá, partidos políticos, sus dirigentes terminaron en la cárcel. sí. Así que Y el el partido de la U, que todo el mundo sabía que era el partido de Uribe, pero no, es el partido de la Unidad Nacional, ¿de exacto, ese era acuerdo? el nombre oficial, el Partido de la Unidad Nacional. Pero era el partido de Uribe, Sí, todo el el mundo Partido de la sabía. Unidad Nacional y después se volvió el partido de Santos. Fundado por Santos para reelegir a Uribe. Para reelegir a Uribe y después Eh, así mismo contra la voluntad de Uribe. Pero fíjese, ajá, fíjese el tema ahí que queda sobre el tapete y es, mire, si uno en estos momentos, sí, de posverdad, etcétera, que verdad que también hay una pregunta incómoda que hay que ponerle en algún momento sobre el tapete y es hasta qué punto ciertas corrientes en las ciencias sociales no contribuyeron a eso. Pero igual, en estos momentos, digamos, tan complicados y con esa concentración sobre todo digamos, varía como hablamos, ¿no? Pero sobre todo en la radio y en la televisión la cosa es bastante ajá. salvaje. Eh, la pregunta que uno se debe hacer es, y verdad que es una pregunta muy simple, por la cual a mí me han criticado, pero yo sigo enunciándola. ¿Cómo gana usted adeptos? ¿Cómo gana usted Sin adeptos? medios. ¿Cómo gana usted adeptos sin medios?
Eso a mí me parece que Petro lo hizo, lo demostró en la plaza pública y ese señor se trotó todo ese país y llenó todas las plazas públicas. Lo hizo al estilo, a la vieja usanza, porque ese es uno de las cruces de Petro, creo yo, y es ser demasiado vieja escuela. Pero ¿cómo gana adeptos una nueva corriente si los medios están tan salvajemente concentrados? Ahí no hay diversidad. Yo creo que, claro, que ispideces, etcétera, pero fíjese que una cosa en ese esfuerzo de ganar adeptos, que además, claro, fue Petro, pero también, digamos, también a la capacidad de interactuar y hablar con gente distinta, ¿no? Yo creo que si, digamos, para el 2026 que se acerca, es absolutamente necesario tener la capacidad de mantener las convicciones, desarrollarlas y afinarlas, y también pasar fronteras invisibles. Yo creo que son tres convicciones, tres como principios Ujú. que son absolutamente fundamentales y que, a pesar de que están en tensión dinámica, creo que se pueden coordinar. Nos está dejando tremenda tarea, Sí, profe. no, es que veo que tenemos, digamos, todos los que queremos un país menos brutal, menos... Sí, porque una cosa en la que usted ha hecho énfasis reiteradamente y que toca hacer énfasis es que sí, Colombia hasta bueno, en su trayectoria, sin poner una fecha de corte, ha mantenido una institucionalidad democrática, pero con una condición, ¿no? Y es la posibilidad de disparar a la población civil y matar un sector significativo de ella, ¿sí? Digamos, la condición de gobernabilidad que usted ve en las últimas décadas, ¿sí? Para tener esas cosas bonitas que muchos además promovemos, ¿sí? La libertad de expresión, la política competitiva, parlamento, todo ese tipo de cosas, ¿sí? Que de pronto un esfuerzo rodesperdiano hundiría. Sí, no, eso es Sí, pero que de son acuerdo. un, digamos, un punto de encuentro. Pero digamos, cuando usted ve el, la parte de abajo de ese automotor que suena tan bonito, es espantosa, porque eso se basó sobre digamos, una gobernabilidad que tomaba como presupuesto que Y había que entonces, darle. ¿usted cómo se siente cuando usan ese término dictadura civil que alguna gente usa para la Colombia de los últimos 30 años? Pues Y después del Frente Nacional casi. pues yo escribí un libro que se llama La orangután con sacoleva, entonces yo utilizaría esa metáfora. Entonces, ¿qué decía yo del orangután con sacoleva? Mire, esa democracia no es solo apariencia, sí tiene instituciones Ujú. reales, etcétera, pero por otra parte tiene un trasfondo homicida absolutamente brutal, ¿sí? Y finalmente, aunque por razones históricas, y ahí trato de refinar la argumentación, la sacoleva y el orangután han sido compatibles. En algún momento uno de los dos va a descarrilar al otro. ¿Sí? Los músculos del orangután rompen la sacoleva o la sacoleva ahí va limitando al orangután hasta que adopte otra forma de comportarse. Eh, y, y por eso esta oportunidad de vivir una transformación en el poder, hay que cuidarla con Ay, tanto sí, esmero. sí. Y esa es Sí, profe. mi obsesión. Y ojalá, y pues aquí estamos los dos esperando lo mismo, pero ahora miremos hacia el otro lado. Ya sabemos todo la tarea que tiene la izquierda, pero usted, ¿cómo le hablaría a las élites? Porque yo creo que las élites están sordas, las élites no quieren escuchar, las élites no quieren asumir. ¿Usted cómo le hablaría a las élites? Pues hay élites y élites, ¿no? Mm, Sí, sí, es verdad. Porque hay mi lectura, y yo intento explicarle así a la gente extranjera que conozco, y es que en Colombia siempre hubo una gran élite, que era esa élite posfeudal que se reprodujo prácticamente hasta los guapos chicos santos. eh, y luego llegó esa élite ganadera de los ochentas del narcotráfico que surgió con tanto poder y tanta violencia y que esa élite logró, a mi juicio, logró someter a la élite posfeudal, a la élite de Racamandaca, de regios los regios genes. bogotanos. Exacto. Y locales, porque en Popayán, en Popayán están sus élites, ¿Usted en de dónde Barranquilla hay es? sus.
Yo soy rolo bogotano. Yo soy pinzón, de esos que le decían que mi bisabuelo era dueño de Prado Pinzón hasta Villa Pinzón, pero se supone que los abogados de mi abuelo se robaron esas tierras, porque si no, yo habría sido presidente. Y estaríamos discutiendo el terrible Mario Pinzón, de la que se Sí, salvó. sí, 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 no, pero entonces soy un pinzón más, un pinzón común. Pero entonces las élites, yo creo que esa élite narcoparamilitar sometió a la élite posfeudal y yo creo que ahí cerraron su alianza bajo la lógica de la élite narcoparamilitar a la que se sometió las élites tradicionales. ¿Qué le parece esa lectura? Eh, pues venga, permítame hacerme autopublicidad. Aquí saqué este libro que se llama Tierra, Guerra Ajá. y Política. Más al medio, al frente de Ahí, su cara. ahí. Más lejitos, más lejitos, más lejitos. Lejos. Y Ahí más entonces, arriba. Yo pongo la foto, tranquilo. exacto, perfecto. Y entonces ahí analizo digamos, las diferencias entre las élites. Tierra, Guerra, Política. Editado por Random Ujú, House en su cosa de debate. Entonces, sí, las élites se han dividido, a veces confluyen. Una cosa que usted dijo y que me parece muy importante es que, claro, este Petro generó una suerte de solidaridad de clase que no habíamos visto con otros gobiernos, ¿no? ujú. Y entonces la idea es que ¿qué hace este Watching Factory con todo este grupo de gente en el poder? Usurpando. Uf, Exactamente, ajá. sí, y por eso hay incluso la resistencia de muchos a siquiera aceptar que es el presidente de la República, ¿no? Ujú, Ahí hay una cosa tremenda de clase, de casta, como decía usted, y también étnica, sí, ujú. de un país muy Profundamente encerrado, racista, profundamente racista. muy racista, muy encerrado en sí mismo, Mario, muy encerrado en sí mismo, Ombliguista. abismalmente y por tanto muy provinciano, sí, muy, muy provinciano. Sí. Que básicamente cree que el mundo se reduce al Parque La 93, al Poblado y a Miami. Digamos, eso es muy duro, pero fíjese a la vez que este gobierno ha sido a lo largo de toda su existencia un gobierno de coalición, ¿no? Para bien y para mal. Sí, como todo en Sí, política, sí, sí, claro, sí, todo sí, en sí, pero política tiene aportes y tiene costos, ¿eh? ujú, Pero fíjese que eso igual ha sido un estabilizador para una experiencia que, como lo acaban de demostrar los hechos recientes, necesita desesperadamente de efectos estabilizadores. ¿Sí? Entonces, entonces sí, claro, vienen con su propio paquete de cosas, etcétera. Y para mi sorpresa, hay algunos sectores de las élites, claro, con sus propias razones, llegaron a acuerdos con el gobierno, está esta cosa de la FORI, con el Ministerio de Agricultura y con Petro, lo que usted nombró, que duró durante algún tiempo, que fue ese acuerdo, digamos, de no agresión, cuyo contenido no conocemos porque no fue público y no creo que tuviera por qué ser público ujú. al principio del gobierno entre Uribe y Petro. Entonces, digamos, no, Que en eh, público se cumplió, pero en privado no sabemos si se en cumplió. privado no sabemos. En privado no sabemos, pero tiene toda la razón. En público se cumplieron muchas cosas importantes para ese periodo. Entonces, Ujú, digamos, lo que creo que las élites han, digamos, tenido una posición, eh, y permítame la expresión, bastante estúpida y bastante miope, ha sido una negativa a reformas sociales elementales, ¿no? El mundo se iba a acabar si le daban horas extras a los senadores ujú, y, y pues porque veían en cada reforma, digamos, una posibilidad de consolidación del petrismo. Entonces tomaban eso como un índice para bombardear reformas sociales que a propósito podían incluso generar efectos beneficiosos para muchos sectores. De hecho, para mí el ejemplo más espantoso de esa estupidez es el de Bruce McMaster oponiéndose al viaje de Petro a China. Imagínense la ridiculez sí, sí, espantosa sí. con, digamos, todas esas posibilidades que se le abrían no solo a los empresarios, a los industriales, sino a otros sectores económicos como ganaderos, etcétera, para el consumo de carne en China, cafeteros.
una oposición absolutamente ciega y estúpida, incluso al propio sector que dice representar, ¿sí? Exacto. Perdón, para Y tan, operaciones que podrían ser beneficiosas incluso para el sector al que claro, dice representar. Entonces esa contumacia y esa ceguera han hecho mucho daño. Pero por otra parte hay experiencias de poder tender puentes. Petro, que tiene una experiencia política anclada en el mundo, en un mundo específico, con su pasado guerrillero, etcétera. Esa era una guerrilla a propósito defensora de la democracia, ¿no? Que se proponía, sí, y socialdemócrata. Mario, y de la democracia realmente existente. Decía, simplemente Ujú, ampliémosla. ujú, Y ahí tenían un operador, una consigna, que era el Gran Sancocho Nacional, ¿sí? sí. Algo de esa receta estamos comiendo con sus puntos fuertes y sus puntos débiles. La pregunta es, ¿será que sectores con peso en la sociedad, en lugar de imaginar el gran cataclismo, sí, de lo que estábamos hablando, de Ajá. Venezuela mañana y ya esto se va a acabar, y si hay catástrofe, entonces llegó al advenimiento del comunismo, cosas que además son inverosímilmente fantasiosas, Ujú. o será que es posible que se pueda consolidar una cosa que de hecho el propio Petro eh, propuso a mitad del gobierno, que era un gran acuerdo nacional, no para que cada uno acabe con su programa, sino, sino para ponerse de acuerdo en cosas básicas que Los permitan. acuerdos fundamentales que él decía y algo por la época en que McMaster salió a rechazar el ingreso de Colombia a la Franja y la Ruta, estaba también toda la disputa entre Trump contra México y Claudia Sheinbaum, pues ella se mostró firme y ha tenido una retórica supremamente Y lo ha concluyente hecho muy bien. y lo ha hecho muy bien. Y algo que pasó desapercibido en Colombia fue que un grupo de empresarios grande en México fueron a donde la presidenta y le dijeron, estamos con usted, la respaldamos, la apoyamos, algo muy parecido a un proceso que sucedió en Chile hace unas décadas. Es decir, en América Latina sí tenemos antecedentes de esos acuerdos transversales Así es. desde las élites hasta abajo, pero yo creo que en Colombia eso es imposible, profe. No, 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 yo no creo en las imposibilidades. Mire, a lo largo de mi vida me han dicho tantas imposibilidades en Y el. ojalá esté equivocado. Yo, ojalá yo. No, 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 pues obviamente en Colombia apostar contra la casa es buen negocio, pero Ajá. digamos, creo que la probabilidad de que se logren cambios con una cierta cantidad de estabilidad, obviamente ahí todo depende también de las condiciones geopolíticas que se estaban nombrando, etcétera. Digamos, las probabilidades son mayores que cero. Fíjese las imposibilidades por las que yo he vivido. Ajá. El imperio del mal, o sea, la Unión Soviética va a durar para siempre. Reagan, ¿no? Ah, ok. Sí. Sí. Y Reagan, pero también los que apoyaban a ese supuesto imperio del mal. En América Latina ningún gobierno de izquierda podrá ser elegido. O sea, ¿cuántos científicos sociales no hicieron carrera con esa proposición que Ajá. resultó absolutamente falsa? Ajá. Ahorita, este tipo no va a poder ganar. Un uribista no va a poder hacer un proceso de paz. O sea, yo he visto tantas imposibilidades franqueadas en la vida social real, que es mejor darle la voz a la vida social real y preguntarse, digamos, cuál, qué y cómo se puede tratar de alcanzar. Bueno, para alguien que dice que la realidad es el peor enemigo del científico social, lo veo, lo veo muy optimista, lo veo muy No, pero una optimista. vez más, no, y lo dije en un sentido específico, precisamente, Ajá. cuando el analista social se trata de pontificar, decir esto va a suceder o esto no va a suceder, la realidad Ok, siempre le saca la lengua. Sí, lo dije en ok, ese sentido específico. ok, Entonces, ok. entonces, Bueno, pero le no, tomo. pero fíjese que no es optimismo, sino es una reflexión puramente política. O sea, la política es el mundo de la posibilidad, Ok, ¿sí? No de la probabilidad, es el mundo de la posibilidad. De ok. decir, qué caminos son posibles, qué caminos están cerrados, etcétera, etcétera. Y entonces, por supuesto, en algún momento hay que decir, no, esto está cerrado, esto no se puede. Ujú. Pero, Profe, cerremos, sí, listo. Bueno, profe, pues, le he aprendido mucho, le agradezco sus disentimientos, le agradezco
sus opiniones, la buena risa. Me encantó hablar mierdita con usted. Se nota que es buenísimo hablar mierdita y yo creo que la gente debería escuchar más personas como usted. Y este espacio es para eso, es para que podamos poner estos temas sobre la mesa, temas que no se hablan con detenimiento, temas que no se hablan con ese placer de hablar a lo francés, digamos, de discernir y darle vueltas, porque yo creo que si nos hace falta mucho autoanálisis, como usted dice, somos ombliguistas, vivimos metidos en una burbuja, creemos que todo el mundo anda pendiente de lo que pasa en Colombia, pero yo creo que somos una opinión pública supremamente inmadura que necesita voces críticas, no solamente a la coyuntura del día, no solamente al incendio del día, sino que también nos ayude como a psicoanalizarnos de manera grupal, de manera colectiva. Yo creo que Colombia le hace falta mucho eso y yo por eso desde que mataron a Jaime Garzón, yo creo que Colombia entró en un marasmo mental de verdades a medias, de posverdades, y eso era más o menos la premisa de Cadagia, es que en Colombia existió posverdad mucho antes de que en el mundo hablaran de posverdad. En Colombia existió una manipulación mediática a los Fox News desde antes de que Fox News se volviera lo que es hoy Fox News. Eh, entonces, este tipo de espacios, que no lo sabía en Colombia, pues me encanta que su merced se haya prestado para eso, porque yo creo que usted también siente esa necesidad de que salgamos a hablar con visiones, con perspectivas frescas, Su un merced, poco. primero, muchas gracias por la invitación. Esto fue muy grato. Yo casi siempre digo que no y ahora, mejor dicho, a partir de esta conversación voy a decir que no sistemáticamente, no porque no me haya gustado, por el contrario, me gustó mucho, sino por pura falta de tiempo. Y yo converso con la gente que me cae bien. Esta conversación fue realmente muy grata y usted, digamos, en su espíritu usted tiene razón, un país al que acechan tantos peligros y con experiencias tan brutales y tan amargas, Tiene que hablar de sus traumas. tiene que hablar de sus traumas y en lo que traté de poner énfasis es que a la vez tienen que preguntarse por ellos políticamente, ¿sí? Porque finalmente cualquier salida constructiva pasa por la política. Y Ajá, la traducción a la política implica encontrarse con cosas inesperadas, etcétera, etcétera. Así que sí, y lo que usted decía, salir de las burbujas, ¿no? Salir de las... total. Profe, qué pena haberlo sacado de su burbuja. Exacto. Hoy festivo, Sí. pero yo sí quiero volverlo a invitar, si se puede. Ya, exacto, ya veremos. Pero pues sí, profe, con todo el respeto, no quiero abusar pues de su tiempo y de su confianza, pero yo sí creo que a personas como yo, cuando lo vi, yo dije, ve, hay alguien en Colombia que tiene el país un poco más en la cabeza de lo que otros analistas nos muestran, entonces fue un gusto escucharlo, que me haya dado, que hayamos encontrado puntos en común y que hayamos tenido diferencias, pues también me parece Claro, pero súper, son diferencias súper halagador. constructivas y que vivan las Exacto. diferencias constructivas. Ujú. Y aquí una cuña, y es que sí, las elecciones colombianas van a estar brutalmente interesantes. O sea, Sí, el que se aburra durante no. estas elecciones es un Yo le digo, morrocoy. Sí, yo le digo a mi esposa que Colombia es mucho más entretenido que Netflix. sí, que toda la vida. Total. Toda la Sí, vida. sí, señor. Perfecto, perfecto. Gracias por la Francisco, invitación. gracias. Mucha Lo suerte. mismo. Chao. Gracias por... Chao.